Regresó la reina de verbal. El que lee bien puede resolver cualquier tema verbal de una manera solvente y sencilla. Según nosotros, los indicadores para leer bien este tipo de textos son tres. Uno, tienes que simplificar el texto. ¿Cómo se simplifica? Leyendo la información general primero. Tema, idea principal. Segundo, procesando la información a tu manera. Tienes que organizar la información a partir de lo que leíste. Tercero, deberías crear ideas a partir de lo que lees. Obviamente teniendo como referencia el texto, pues no te puedes ir fuera del texto si no lo contaminas. Te saluda Raúl Román desde Prédates, donde hacemos clases 100% online, en vivo. Vamos a leer el texto y vamos a encontrar la esencia. Lo vamos a simplificar, ¿ya? A ver, leamos. Para definir lo que es el pensamiento o el espíritu y el ser o la materia, diremos: el pensamiento es la idea que nos hacemos de las cosas. Ciertas ideas surgen ordinariamente en nuestras sensaciones y corresponden a objetos materiales. Otras ideas, como la de Dios, de la filosofía, del infinito, del pensamiento mismo, no corresponden a objetos materiales. Lo que debemos recordar aquí como esencial es que tenemos ideas, pensamientos, sentimientos, porque vemos y sentimos. La materia o el ser es lo que nuestras sensaciones y nuestras percepciones nos muestran y nos dan. Es, de una manera general, todo lo que nos rodea, lo que se llama el mundo exterior. Por ejemplo, mi hoja de papel es blanca. Saber que es blanca es una idea y son mis sentidos los que me dan esa idea. La materia es la hoja misma. Por eso cuando los filósofos hablan de las relaciones entre el ser y el pensamiento, o entre el espíritu y la materia, o entre la conciencia y el cerebro, todo es lo mismo. Y quiere decir, ¿cuál es la materia cuál es entre la materia o el espíritu? Entre el ser o el pensamiento, el más importante, el que domina, en fin, el que apareció primero. En esto radica la cuestión o problema fundamental de la filosofía. Referencia bibliográfica: Principios elementales y principios fundamentales de la filosofía, según obra Rosito de George Politzer. La esencia del texto no es el pensamiento, no es la primera palabra que aparece en el texto. Si tú lees este texto 2 veces o más, te vas a dar cuenta que el texto gira acerca de algo, de el problema fundamental de la filosofía. Pero ¿cómo se da cuenta? Tienes que leer, pues. Ahora, el ideal es leer una sola vez en el examen, pero si necesitas en tu proceso de preparación leer 2 o más veces, hazlo. Y no leas una línea supuestamente la que no entendiste. Tienes que leer todo el texto, porque lo que le da sentido a un texto es el todo. Y la primera parte no siempre es lo principal. Y por si te interesa, este texto es argumentativo, porque el autor lo que está tratando de definir, de aclarar, de esclarecer es cuál es el problema fundamental de la filosofía. Y si tú te preguntas cuál es ese problema, es ¿qué es más importante? ¿La materia o el espíritu? ¿El ser o el pensamiento? Obviamente la materia es el ser y el espíritu es el pensamiento. Ese es todo el texto. ¿Qué conseguiste? Darte una visión global del texto, porque el texto no habla, pues, de cosas del mundo exterior, por ejemplo. Un secreto para leer es darle vuelo, en primera instancia, a la información general. Y te lo demuestro. Por eso es que lo primero que se halla es el tema central, la idea principal, que son comprensiones generales, no son detalles. El gran lector de texto de examen de admisión lee primero la información general y luego va a los detalles. No es al revés. Y no es tampoco que yo memorizo toda la información. No. Debo procesarla de tal manera que yo me apropie de lo esencial. Y el texto habla, en este caso, del problema fundamental de la filosofía. ¿Quién es más importante? Si la materia o el espíritu. Si el ser o el pensamiento. Se acabó el texto. Y el resto es relleno. Y me preguntan, ¿es incompatible con el texto? ¿Qué es incompatible? Lo falso. Lo incompatible no es lo que no está en el texto, mentira. Lo incompatible es lo que contradice el texto. Y si tú le das 20 vueltas, es esta. La conciencia de que la hoja es blanca proviene de la mente del autor y no es sentido falso, porque dice que el hecho de que la hoja sea blanca está acá. Acá está. ¿No es cierto? Mi hoja dice, mi hoja es blanca. Mira. Saber que es blanca es una idea. Y esa idea es propio de mis sentidos que me dan esa idea.
Y la A dice, la conciencia que la hoja es blanca proviene de la mente del autor y no de los sentidos. Mentira, proviene de los sentidos. Este es falso. Seguro. Profesor, ¿y por qué no le dice esto? ¿Para qué? Si hay una sola falsa. Yo quiero ser eficiente en el examen. Nunca hay dos falsas. Sigamos. Es el mismo texto y ahora, para que tú te des cuenta, ahora viene la pregunta número 2. Lo que pretende fundamentalmente el autor, ¿qué cosa es la idea principal? Cuando te pregunto fundamentalmente, centralmente, básicamente, medularmente, es la idea principal. Y la idea principal no la vas a inventar, está en el texto. ¿Cuál es la idea principal? Que el problema fundamental de la filosofía es aclarar qué es más importante, si el ser o el pensamiento, y eso está aquí en la E. Precisar en qué consiste el problema fundamental de la filosofía y todo se aclara. No es correcto tener claves para regresar al texto, eso es una barbaridad. La esencia es primero el texto y luego yo deduzco qué cosa voy a responder. Sigamos. Es el mismo texto, viene una tercera pregunta. Dice, al afirmar que la idea de Dios no corre, acá está Dios por si acaso, está en el texto, regresa al afirmar que la idea de Dios no corresponde al mundo de lo material, el autor asume que ¿qué? Si es el mundo de las ideas, yo no lo percibo con los sentidos. No he dicho que Dios no existe, no lo percibo con los sentidos. Y si no lo percibo con los sentidos, pues pertenece ¿a qué? Al mundo exterior. Y es la última. No hay forma de corroborar, de comprobar sensorialmente a través de los sentidos la existencia de dicha entidad. ¿Cuál entidad? Dios. Se acabó. Sencillo, categórico, contundente. Te podemos enseñar y ayudar en texto, ¿cierto? Si te gustan nuestras clases, por favor, danos me gusta, ¿no? Comparte, comenta, guarda. Síguenos en TikTok y en YouTube para seguir haciendo clases los domingos. ¿De acuerdo? Suscríbete, regístrate y nos estamos comunicando. Gracias a todos.